Que la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo esté sobre cada uno de ustedes. Este es su programa Mundo Cristiano, órgano oficial de la Iglesia de Dios de la Profecía Central, ubicada en Les Payat número 86. Y como cada jueves, yo soy el pastor Alvin Carrasco. Hoy tenemos la segunda parte, bueno, ya sería el tercer programa de con este tema. Hemos estado hablando de la armadura de Dios, todos los programas de Mundo Cristiano durante este mes de marzo. Y la semana pasada yo hablaba sobre la justicia y la verdad. La justicia y la verdad. Hoy me toca hablar sobre la fe y el evangelio como parte de la armadura de Dios. Así que el día de hoy vamos a estar hablando de vestidos calzados con el evangelio y teniendo el escudo de la fe. Calzados con el evangelio y teniendo el escudo de la fe. Antes de entrar al tema, quiero decir que la Iglesia Central está de luto el día de hoy. Hoy enterramos los restos de la hermana Ana Ubiera. Ana Ubiera fue una gran batalladora de la Iglesia Central por más de 40 años, militando en los caminos del Señor y sembrando un legado para sus hijos y sus nietos. Así que pasa sus restos y le hacemos el llamado a sus hijos que todavía no han aceptado al Señor para que ellos puedan mirar a Jesucristo, así como el Señor estuvo trabajando en la vida de Ana, también puede estar trabajando en la vida de ellos. En Boca Chica murió también el día de ayer, el día de antes de ayer, nuestro hermano Ramón Sánchez. Fue un gran pastor, levantador de obras misioneras en toda el área de Boca Chica y en todo el país. Un golpe para la Iglesia de Dios de la Profecía. Estuvimos allá dando los actos fúnebres y reunidos con varios pastores para decirle, poder enterrar, sepultar los restos de nuestro hermano Ramón Sánchez. También pedimos la oración por esa familia. Algunos anuncios. Tenemos culto de acción de gracias al Señor los domingos. Los domingos es completo porque está la escuela dominical a las 9 de la mañana y luego el culto de acción de gracias al Señor. Entonces los martes tenemos verdades bíblicas que son enseñanzas pastorales. Los miércoles los jóvenes se reúnen, el Ministerio de Alabanza y Música se reúne para los ensayos. Este jueves o el día de hoy tenemos servicio con los caballeros. Estarán a cargo del servicio del día de hoy, servicio de alabanza y adoración a Dios. Los jóvenes están reuniendo los sábados y estamos apoyando el ministerio juvenil también. Bien, vamos a la palabra del Señor. Efesios capítulo 6, versículos 13 y 14. Bueno, 13, 14, 15 y 16. El 13 dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y estar firmes habiendo acabado todo. El objetivo de la armadura de Dios, y ya lo he comentado anteriormente, el objetivo del apóstol Pablo escribir sobre la armadura de Dios, inspirado por el Espíritu Santo, era para que estemos firmes después de las pruebas, después de las tentaciones, después de los momentos difíciles y de los días duros. Porque vendrán días duros, días bastante complejos, y entonces es necesario que nos vistamos de Dios para que en los momentos difíciles, cuando vengan esos momentos difíciles, podamos estar firmes ante las acechanzas del diablo. Entonces dice: está firme, cíñanse los lomos con la verdad y vestido con la cota de justicia, con la coraza de justicia. Aquí les vamos a dejar el video de la semana pasada, que está ya en YouTube, Mundo Cristiano IDP. Puede ir y buscarlo, vestidos de justicia y verdad se llama.
del jueves pasado, donde yo hablé de este tema. Entonces, el día de hoy nos toca hablar del versículo 15 y parte del verso 16. El verso 15 dice, y calzado los pies con el apresto del evangelio de paz, y sobre todo, tomando el escudo de la fe con el que podáis apagar los dardos de fuego del maligno. Ok, vamos a entender esto. Una vez que el cristiano se pone el cinto de la verdad y se pone la cota de la justicia, le resta a él calzarse los pies con el evangelio. ¿Y qué quiere decir eso? Cada paso que dé debe ser para anunciar el evangelio de Jesucristo. El evangelio tiene dos vertientes. El evangelio no es una serie de conceptos. El evangelio no es un concepto. Cuando nosotros hablamos del evangelio de Jesucristo, estamos hablando del evangelio de la paz, que no se refiere a una cantidad de logismos, a una cantidad de argumentos lógicos. El evangelio se refiere a el cambio que Dios ha hecho en la vida del individuo por haber creído las palabras de Jesucristo. Y estas palabras no solo se creen, nos convence y se anidan en nuestro corazón, sino que se hace visible en nuestra forma de vivir. El cristiano tiene que manifestar con obras de justicia, con obras de fe, la forma en cómo vive. Así es como se manifiesta. Si yo digo que soy cristiano, pero vivo pecando, maldiciendo, tanto como los impíos, entonces una cosa es lo que dice mi boca y otra cosa es lo que mis acciones revelan. Y eso entonces lo que a veces trae es confusión en vez de traer liberación. Y el evangelio ahí, en vez de convertirse en el evangelio de la paz, se convierte en el evangelio de la confusión. ¿Hay evangelio de confusión, pastor? Sí. Hay gente anunciando evangelio de confusión porque dicen que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo viene pronto, que Cristo santifica, que Cristo llena, bautiza con el Espíritu Santo. A eso es lo que nosotros le llamamos el evangelio quíntuple o el evangelio completo. Jesús salva, Jesús santifica, Jesús bautiza con el Espíritu Santo, Jesús sana y Jesús es el Rey que viene pronto. Esto es lo que se llama el evangelio quíntuple o el evangelio completo. Creo que todo el pueblo evangélico pentecostal debe saber eso. Lo repito otra vez. Jesús salva, Jesús santifica, Jesús bautiza con el Espíritu Santo, Jesús sana y Jesús es el Rey que viene pronto. Estos 5 postulados, cuando lo decimos, es porque lo creemos. Ahora, si vivimos contrario, de espalda a lo que estos postulados hablan, entonces nosotros no estamos haciendo lo correcto. Estamos dando una mala enseñanza con nuestra vida. El evangelio, cuando habla aquí de calzarse los pies con el apresto del evangelio de la paz, lo que quiere decir es calzarse rápido, ponerse rápido, calzarse rápidamente los pies con el evangelio de la paz. Estoy en el verso 15. Calzarse rápidamente los pies con el evangelio. Déjenme ver si tengo alguna otra versión aquí que pueda validar esto que estoy diciendo. Calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Déjenme buscar un texto que sea similar o paralelo con este. Habla de calzarse los pies. Ajá, sí, esta versión dice, y calzado los pies con la preparación del evangelio. Otro texto dice, otra versión dice, calzados vuestros pies con la preparación de las buenas nuevas de la paz. Entonces, ¿qué es lo? Y me gusta esta que dice, y colóquense el calzado de la prontitud para compartir la buena nueva, la buena noticia de paz. Esto de calzado los pies con el apresto, es decir, hay una prisa por predicar el evangelio. Hay una prisa no solo por hablarle al mundo, sino también por mostrarle al mundo
que Jesús salva, que Jesús sana, que Jesús bautiza con el Espíritu Santo, que Jesús santifica y que Jesús es el Rey que viene pronto. Debemos tener prisa para anunciar esas verdades, porque esto es el Evangelio. El Evangelio es la buena noticia que nos llega a nosotros por medio de Cristo. Por eso creemos en el Evangelio. El tema es que hoy nosotros nos llamamos evangélicos, pero lo que menos se predica muchas veces en la iglesia es el Evangelio. Atención con esto. Voy a ser reiterativo con esto. Ya lo he expresado en este programa y voy a volver a expresarlo. Lo que menos se predica desde los púlpitos es el Evangelio. Es muy fácil tomar una historia, una narrativa del Antiguo Testamento y dar un mensaje sobre esa narrativa y sacar de allí algunos principios y que la gente se sienta identificado, pero eso no es el Evangelio, hermanos. Se vuelve evangelio cuando al final tú llevas eso a Jesucristo, lo mismo que hizo Esteban. Si nosotros vemos el mensaje de Esteban en el libro de Hechos o el mensaje de Pedro en el libro de Hechos, cuando se acercaron a ellos, vino el Espíritu Santo y se acercaron, mira, están borrachos. Y Pedro dijo no, y Pedro empezó a hablar y terminó en Jesucristo, acusando a los escribas y fariseos, a los fariseos y saduceos, a los judíos, de haber matado al Hijo de Dios. Entonces, el Evangelio es eso, que comencemos con una historia, pero que terminemos con Jesucristo, el Hijo de Dios. Muchas veces se predica del Antiguo Testamento, se predica de David, se predica de Abraham, se predica de Isaac, de Jacob, se predica de Mefiboset, se predica de Rahab la ramera, se predica de Moisés, se predica de todo, hermano, pero muchas veces dentro de esas predicaciones ni siquiera se toca a Jesucristo el Salvador. Y ahí es donde viene la pregunta. ¿Realmente eso es el Evangelio? Pues no. ¿Se está predicando la Biblia? Sí, pero ¿se está predicando el Evangelio? No. Y ahí es donde deberíamos poner prisa, porque lo que cambia la vida del hombre es el Evangelio, la buena noticia de Dios para la vida del ser humano. La buena noticia es que éramos enemigos de Dios, estábamos alejados de Dios, íbamos en un camino directo hacia el infierno por el pecado de nuestros padres, por la desobediencia de nuestros padres, pero el Señor, que es rico en misericordia, con su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y el mensaje del Evangelio nos fue presentado en algún punto y respondimos al mensaje del Evangelio aceptando a Cristo en nuestro corazón. Por lo tanto, Dios envió su Espíritu Santo para habitar en nosotros y nos declaró con poder hijos suyos. Wow, esto es el Evangelio. Hasta yo me sorprendo. Esto es el Evangelio, hermano. Por lo tanto, como ya ahora el Espíritu Santo habita en mí y yo soy hijo de Dios, Pablo decía, ya no vivo yo, sino que ahora Cristo vive en mí y lo que vivo en la carne lo vivo para la gloria del Hijo de Dios, el cual murió por mis pecados. De eso se trata la fe, de eso se trata el Evangelio, es predicar las palabras de Cristo, es anunciar que el reino de los cielos ha llegado. Eso era lo que anunciaba Jesús, lo que anunciaba Juan el Bautista. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse y conviértanse. Arrepiéntanse de sus malos caminos, arrepiéntanse de sus malas obras, arrepiéntanse de sus malos actos, arrepiéntanse de sus malos pensamientos y regrésense a Dios, el cual les dará una nueva visión, un nuevo camino por el cual deben caminar. Esto es el Evangelio y a esto hay que ponerle prontitud. Por eso es nuestro deseo, atención a todo el que me escucha, a todo el cristiano que me escucha, es nuestro deseo y es nuestro llamado de parte de Dios el que nosotros pongamos prisa a esto. Predicar el Evangelio como si no hubiese mañana, hablarle al impío como si no hubiese mañana. Esto es ponerle prisa al Evangelio, es ponerle prontitud, como dice esta versión, es colocarse el calzado de la prontitud para compartir las buenas nuevas
de la paz. Y algo que debemos destacar es que este evangelio también produce paz en el corazón y paz del hombre para con Dios. Paz en el corazón y paz del hombre para con Dios. Por eso el apóstol decía, justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto no es de vosotros, sino que es a través de Jesucristo. Esto es a través de Jesucristo que se hace. La paz en el corazón cuando Dios nos justifica por haber creído en el evangelio de la paz. Ahora bien, la segunda cosa que voy a hablar el día de hoy, ya he tomado la mayor parte para hablar del evangelio, es el escudo de la fe. Y aquí, con la predicación del evangelio sucede dos cosas. Primero, que quien lo escucha puede responder al evangelio con fe. Y segundo, que yo que lo predico, debo predicarlo con fe. Eso suena como un poquito como, desenrédeme eso, pastor. A ver, el que lo escucha cuando yo predico el evangelio de Jesucristo, debe responder a ese evangelio con fe para salvación. Debe responder al evangelio por fe para salvación. Somos salvos por gracia por medio de la fe. Entonces el hombre tiene que responder al evangelio con fe para salvación. Pero hay algunos que creerán en el evangelio y no darán respuesta al evangelio. Sí, hay algunos que eso pasará. ¿Y qué pasa con ellos? Al no confesar no hay salvación. Eso es lo que dice el texto, eso yo no me lo estoy inventando. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. El hombre tiene que confesar, el hombre tiene que arrepentirse y confesar sus pecados y pedir perdón de sus pecados para poder ser perdonado. Nadie será perdonado de sus pecados si no pide perdón al creer al evangelio. Creo en el evangelio, me arrepiento y confieso, Señor, he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo aquel hijo pródigo, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, así que, ¿y qué hace el padre? Lo perdona. Pero ¿qué pasa si el hijo pródigo no pide perdón? ¿Lo perdonaría su padre? No. Entonces, así fue establecido desde el cielo este evangelio. Dios permite, gesta todas las cosas, envía a Jesucristo, Dios toma a los ministros, a los mensajeros que lleven el mensaje de la palabra. Dios incluso le da la palabra que van a hablar los mensajeros, pero cuando la escuchamos con fe debemos responder a ese mensaje. Y esa respuesta puede ser, sí, acepto a Cristo como mi Señor y Salvador, o no, no estoy de acuerdo, yo creo en lo que tú dices, pero no me voy a convertir, porque así somos los seres humanos. A veces respondemos con sí, a veces respondemos con no, y a veces no estamos de acuerdo. Por eso nuestro trabajo no es convertir a la gente, sino predicarle el evangelio de la paz para que la gente pueda venir a Jesucristo. Entonces, lo segundo que ya comentaba era que la gente responde con fe al evangelio, pero nosotros que predicamos el evangelio debemos estar llenos de fe, confiados totalmente en nuestro corazón del evangelio que estamos predicando. Y aquí surge una pregunta. Fíjense que voy avanzando rapidísimo porque es muchas cosas las que tengo que decir. Aquí surge una pregunta. Pastor, cuando alguien dice algo, manifiesta de alguna manera que lo que está diciendo él mismo no lo cree. Sí. Cuando alguien se pone en un lugar a hablar de algo, dependiendo de la frase y de los gestos y de las expresiones que utilice, entonces manifestará si cree o no en lo que está predicando. Nosotros que somos predicadores de este evangelio, debemos estar confiados de lo que estamos predicando. Porque si no, estamos perdiendo nuestro tiempo. Es decir, si yo salgo a la calle a predicar el evangelio de Jesucristo, yo debo estar sumamente convencido de que el evangelio es la verdad y que fuera del evangelio no hay salvación. Escuche bien, fuera del evangelio de Jesucristo no hay salvación, amados hermanos. Pero yo debo estar convencido de esta verdad, porque si yo no estoy convencido de esta verdad, entonces estoy perdiendo mi tiempo, totalmente estoy perdiendo mi tiempo. Entonces, ahí es donde viene,
cada vez que yo salgo a predicar el evangelio debo salir en fe y responder a el mandato de Dios, porque Dios es quien nos dice, Jesús fue quien nos dijo que vayan y prediquen el evangelio. ¿Qué es lo que tenemos que predicar? El evangelio. ¿A quién? A toda criatura. ¿Para qué? Para salvación y para testimonio. Para salvación, porque el que responde al evangelio con un sí, recibe salvación, se le anexa, se le endosa salvación. Pero el que responde que no, ese también constará para testimonio del que respondió que no. Cuando salimos a predicar, mucha gente nos dice, sí, el evangelio es real, yo acepto, creo en el evangelio, pero yo no me voy a convertir ahora. Entonces, eso va a contar para testimonio de esa vida. Cuando sea llamado delante de Dios, él va a tener que, de alguna manera, justificar delante de Dios por qué dijiste que no a la única cosa que podría librarte del castigo eterno. Pero no solo eso también, la fe debe ir creciendo en nosotros. La fe debe ir creciendo. Algunos me preguntarán, pastor, ¿y entonces cómo crece la fe en el individuo? Crece cuando vemos a Dios obrar a nuestro alrededor. No a nuestro favor únicamente, sino a nuestro alrededor. Cuando vemos a un hermano orar a Dios y que Dios haga la obra, cuando vemos a un hermano glorificar a Dios por lo que Dios ha hecho en su vida, cuando vemos que Dios provee, cuando vemos que Dios es bueno, que Dios es misericordioso, eso va aumentando nuestra fe. Eso va aumentando cada día más. Déjeme decirle una cosa. Cuando salimos y predicamos el evangelio y alguien lo acepta y se convierte al Señor, eso también aumenta nuestra fe y sabemos que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ahí nos damos cuenta que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por lo tanto, es necesario que cada individuo, cada hermano, cada predicador, cada pastor, cada evangelista que salga a anunciar el evangelio debe orar al Señor para que el Señor aumente su fe. Y eso de pedirle a Dios que aumente su fe es meterlo en alguna circunstancia donde él no tenga otra opción sino creer, confiar totalmente en Dios. A veces será hambre, a veces será escasez, a veces será todo este tipo de cosas que no son ataques del diablo, atención, que no son ataques del diablo. Y creo que en los últimos 2 meses hemos estado hablando de eso. A veces Dios permite la escasez, que no son ataques del diablo. A veces Dios permite el hambre, que no son ataques del diablo. A veces Dios permite algunas circunstancias que no son ataques del diablo para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe crezca. Ahora, pastor, ¿qué son los ataques del diablo? El ataque del diablo, de que está hablando aquí, por el cual nosotros tenemos que ponernos la armadura de Dios, es que viene a romper todo lo que dignifica a Cristo, al Cristo escritural. Déjeme aclarar eso. Todo lo que viene a deshacer, a desbaratar al Jesús escritural, al Jesús de la Escritura. Por eso es que el mes pasado hablábamos de todo argumento, toda lógica, todo logismo que se levante en contra del conocimiento de Cristo. Nosotros debemos estar listos, preparados, dice el apóstol Pedro, para presentar defensa o para presentar una apologesis. Para presentar defensa. Eso es, la apologética es eso, es presentar defensa. Pero para poder presentar defensa yo tengo que estar totalmente convencido. Mi fe debe crecer. Entonces yo debo de orar al Señor para que el Señor aumente mi fe viendo cosas o creyendo en la Escritura que está a mi alrededor para que mi fe crezca en el Señor. Porque cuando esto pasa, cuando mi fe crece en el Señor, entonces los dardos del enemigo a mí no me van a hacer daño. Satanás va a querer atacar, tirar dardos, pero la única manera, porque lo que él quiere es apagar mi fe. Y ahí es donde está, hermano. Este es el secreto. Satanás lo que quiere es apagar nuestra fe. Pero si nosotros oramos al Señor para que el Señor aumente nuestra fe, el Señor nos va a meter, nos va a permitir que nosotros caigamos en circunstancias bastante difíciles, que la única cosa que podamos mirar sea mirar hacia Él para depender de Él. Eso es el aumento de la fe.
Y eso es lo que nosotros debemos tener en la mano siempre para poder evitar los dardos del enemigo. El tiempo se me agotó, pero este tema estuvo buenísimo. La semana que viene voy a hablar de las otras dos cosas que nos hacen falta, así que no se despegue porque esto va a estar buenísimo. Antes de concluir, déjeme decirle que seguimos en Mundo Cristiano IDP en YouTube y también estamos por Spotify. Si usted quiere seguir esta programación, solamente puede ir a Spotify, Mundo Cristiano IDP, o a YouTube, Mundo Cristiano IDP. Gracias por estar ahí, gracias por escucharnos. Recuerde darle a la campanita y suscribirse para que le lleguen las notificaciones. Dios le bendiga.